¿Por qué abordamos estos temas? Porque evidentemente tenemos que entender desde afuera y desde cada uno de todos los eh, escenarios cuál es lo que viven los jóvenes, qué es lo que viven, cómo lo viven, de qué manera y entenderlos, porque de otra forma, si no tenemos todo este contexto, a ustedes los juzgadores, a quienes están encargados de todos estos cuestiones, pues seguramente les va a abrir un panorama y les va a dar elementos suficientes para poder en condiciones de resolver sentencias y otros procedimientos en los que intervienen cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy nos acompaña y me da mucho gusto recibir al maestro J. Guadalupe Madera Godoy. Él es profesor normalista, licenciado en Ciencias Sociales, en Psicología Educativa, cuenta con la maestría en Pedagogía y entre algunas responsabilidades educativas ha sido profesor de educación primaria, catedrático de educación secundaria, maestro en educación superior, subdirector en educación secundaria y director de educación secundaria. Entre los cargos públicos, él fue diputado en el Congreso del Estado de Jalisco en las legislaciones 56 y 58. Él fue secretario general estudiantil en la Escuela Normal Superior de Nayarit y secretario general sindical de la sección 47 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Si se dan cuenta, pues él tiene un perfil meramente educativo y ha tenido un gran desempeño también dentro de la política educativa. Así que, maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que el Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura le ha hecho. Y es todo suyo el micrófono. Bienvenido, bienvenidos todos. Muchas gracias y muy buena tarde a todas y a todos. Agradezco al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Daniel Espinosa Licón, a la consejera Claudia Esperanza Rivera Maitorena, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, al maestro Carlos Mollado, a la maestra Janet y a todos ustedes, juzgadores, juzgadoras, ministerios públicos, defensores públicos, operadores del sistema penal, esta oportunidad que me brinden de poder compartir con ustedes algunos puntos de vista referenciados con esta temática en este taller de especialización del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con el tema muy centrado sobre la función preventiva de los docentes y directivos de los planteles educativos. Para poder dimensionar con mayor claridad, dado que cada uno de nosotros, ustedes en su ámbito, nosotros en el nuestro, cuando digo nosotros, me refiero a los docentes, a los directivos, a los trabajadores de la educación, dimensionamos nuestros espacios laborales de manera muy concreta y a veces creemos que todos lo saben, y ante esa condición, no porque haya duda, sino porque puede ser que no todos lo conozcan al mismo nivel, la referenciación para poder ubicar este tema, quiero dar cauce a algunas definiciones que estaré dividiendo en 4 grupos y la participación la estará haciendo en 3 momentos en espera de que en el transcurso y desarrollo de este ejercicio puedan irse presentando las preguntas que consideren, aunque también el propósito de un servidor es concluir con algunas sugerencias a manera de propuesta que pudieran ser útiles tanto al Poder Judicial como a la Secretaría de Educación o al sistema educativo en general, porque de alguna forma más no deja de haber una desvinculación hoy en día entre estos entes. Para ello, entonces, me permito en principio de definir en base a algunos datos recuperados de diferentes fuentes, en primera parte, la definición de educar. Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven. La familia es el primer contexto en el que un niño
es educado, es escuela de amor y aprendizaje. Por tanto, los padres son los primeros y principales responsables de su educación. ¿Qué son los derechos y los deberes de los niños? Muchas veces hemos cuestionado esta parte y estamos peloteando la responsabilidad que si el niño no aprende es por culpa de que no se previó en la escuela algunos aspectos o que si los padres no hicieron su parte. Hoy, constitucionalmente, está obligado el Estado y los padres de familia a la educación de sus hijos, de nuestros hijos, de cada quien los hijos que tengamos. Y por ello, entonces, algo que ustedes conocen perfectamente en cuestiones jurídicas son definiciones de normas, y de ahí el hecho de que esta definición de qué son los deberes. Los deberes son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Los niños, adolescentes, respetarán conforme al grado de su desarrollo las leyes y el medio ambiente natural, así como las condiciones ecológicas del entorno en que viven. De igual manera, el decir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser para que se proteja su vida y se respete su intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, a que se respete su honor y se proteja su imagen, a tener su documento, su nombre, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los derechos de los niños? Y es importante que lo analicemos así, porque en esa corresponsabilidad que debemos tener padres de familia, maestros, directivos, para poder lograr el propósito del objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje, muchas cosas, si no las prevemos juntos, no puede concebirse el resultado final óptimo si no hay un trabajo colegiado y solo estaremos repartiendo culpas. ¿Cuáles son entonces algunos de esos derechos de los niños? Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y a la salud. Derecho a la educación, derecho de prioridad, derecho al agua, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a vivir en familia, derecho a la protección, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. De igual manera, ¿cuáles son algunos de los principales deberes de los niños? Porque luego tenemos hoy en día una serie de problemas en las instituciones en donde, y en nuestras familias también, en donde luego los niños o los adolescentes se escudan en la protección de los derechos humanos y decir, es mi derecho y si no te voy a denunciar ante los derechos humanos al papá, al maestro, al directivo, etcétera. Y esto, que más adelante quiero también compartir con mayor profundidad este tema particular con el asunto de los derechos humanos, pues tiene que irse dimensionando tanto de conocer cuáles son sus derechos como sus deberes que tienen los niños. Y los deberes de esos niños, niñas y adolescentes y jóvenes es respetar y obedecer a sus padres, sobre todo niños, niñas y adolescentes. Estudiar satisfactoriamente, cuidar a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad, prestar su colaboración en el hogar y respetar la propiedad pública y privada, entre muchas otras. Pero estas las he rescatado porque de alguna forma también es importante que así como veamos cuáles son, y eso que ustedes lo conocen muy bien, cuáles son los derechos y deberes de los niños, también es importante que nos demos cuenta qué derechos de las niñas y los niños no se cumplen, porque aquí nace el principio de una problemática que estamos viviendo en la mayoría de las instituciones educativas en educación básica sobremanera. Los derechos percibidos como más vulnerados en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de los adultos de referencia en los grandes aglomerados urbanos del país,
son el derecho a una educación de calidad. Ojo, educación de calidad. El 62.2 no la tiene. A la alimentación, el 49.2 no la tiene. A no ser maltratado, el 43.1 no lo tiene. Esto, entonces, si vamos generando un engranaje poco a poco con todos estos elementos, nos vamos a ir dando cuenta cómo existen factores que son causa y motivo de que no siempre se logre el objetivo deseado por los padres en las escuelas, ni en las escuelas se pueda cumplir con el objetivo que se aspira y se debe lograr con los alumnos. Nosotros, hay una frase que hemos venido, y sobre todo su servidor, reiterando desde hace mucho tiempo, que hoy con el tema de la pandemia un poco cobra mayor fuerza y se empieza a identificar como parte de esta frase, donde hemos dicho que las escuelas volverán a ser la segunda casa de sus hijos, refiriéndonos a los padres, cuando las familias vuelvan a ser las primeras escuelas de nuestros alumnos, refiriéndonos a los maestros y a los directivos. Si esta frase nosotros la llevamos a la práctica de manera conjunta, va a ser muy loable lo que vamos a encontrar al final de cada ciclo escolar o al término de cada nivel educativo. Porque de otra manera, por más prevenciones que tomemos en las escuelas, es muy complicado. Ejemplo, en la institución que su servidor trabaja, secundaria 4 mixta, hemos hecho varias investigaciones preocupados con algunas circunstancias que se nos generan. Antes de la pandemia, un ejercicio que realizábamos para ir detectando algunos rasgos de los alumnos era recibir de uno en uno a cada alumno, saludarlo de mano, darle la bienvenida y revisar su estado de ánimo. Esto nos permitía darnos cuenta de diferentes actitudes que estaban presentando los alumnos que nos llevaron a una preocupación mayúscula. Resistencia a venir a la escuela, las llegadas tardes, molestos, iracundos, resistentes, etcétera. Y esto a nosotros nos llevó, y a su servidor en particular, a preguntarnos ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué esa gran resistencia? Y me atrevo a decir que esto sucede con la mayoría de las instituciones educativas en educación secundaria, sobre todo, porque están entrando en una etapa de transición psicobiológica y eso complica aún más. Sí, pero no es ese únicamente el factor. Recuerdo el primer ciclo que yo estuve en esta institución. Solo la primera semana hubo armonía plena, tranquilidad total. Silencio parecía que ni alumnos había. Y no porque querramos que haya silencio, sabemos que eso no es lo mejor tampoco, pero de alguna manera los extremos sabemos que no son buenos. Finalmente, a la semana siguiente se dispara la indisciplina, se generan los problemas mayúsculos, empiezan al abordaje una serie de situaciones que nos llevó a tener que aplicar un test sobre el bullying. Y nos arroja datos fuertes. El 62% de los alumnos expresan haber tenido al menos o haber participado al menos en más de 3 formas distintas, y eso es alarmante. Y eso nos dejó preocupados. Pero no conforme con eso, tuvimos que hacer una indagatoria más profunda, porque ahí viene otro problema que tal vez no se haya revisado con todo detenimiento. No sé si seamos nosotros los únicos que estemos en esta condición. Sé que la autoridad educativa hace el esfuerzo por ubicar los niños cercanos a las escuelas cercanas a sus domicilios. No es el caso en la nuestra. Para mucha gente, porque esta escuela está ubicada en la estancia en el municipio de Zapopan, creerán que la inmensa mayoría de los alumnos son de esta colonia. Y podrán decir entonces
que las características de la escuela es muy sui generis por la ubicación geográfica. Esto no es así, señoras, señores. En este caso, no. Solo el 7% de los alumnos de esta institución son de esta zona. Y tenemos alumnos de más de 100 colonias de los 5 municipios metropolitanos más importantes. Esto entonces empieza a dar elementos a la hora que vamos haciendo el análisis, la investigación y encontrando referencias para darnos cuenta de qué factores están sumándose en ver esa condición por la que transitan los jóvenes en esta institución. Pero a eso habría que agregarle una investigación más. Y que esto sucede hoy en día, lamentablemente, por muchos motivos, algunos a lo mejor hasta desconocidos para un servidor y a lo mejor muy conocidos por muchos o por todos ustedes. Pero cuando nos dimos cuenta que más del 70% de los alumnos de esta institución son hijos de familias desintegradas, juntemos los 3 elementos. Este último, el origen de procedencia, la razón del bullying, y esto, conjuntándolo, nos va a dar entonces un soporte para saber a las dificultades que el maestro se va a enfrentar todos los días. Y si a esto le agregamos el hecho de que en algunos casos hay padres de familia que no colaboran de la mejor manera o simplemente no colaboran, aquí hemos hecho un ejercicio y lo he hecho en otras instituciones, no es la primera vez que lo hago. Siempre hago 3 preguntas a padres de familia en el propósito de dimensionar para ir construyendo en un diagnóstico más preciso qué tenemos que hacer en cada institución. Y esto debe suceder en todo el sistema educativo, seguramente. No quiero decir que somos los únicos que hagamos este ejercicio. Pero hay 3 preguntas generadoras que nos lleva a la reflexión también de saber por qué están algunas cosas como están en las instituciones educativas, sobre todo en las públicas. La primera pregunta generadora que le hacemos a los padres de familia es sencilla. Cuando en una reunión les preguntamos, levanten su mano o díganos, ¿quién de ustedes se preparó para ser padre o madre? La respuesta es obvia, nadie. Nadie nos hemos preparado, ni aquellos que tenemos más de un hijo, o 2 o 3 o más, nadie nos hemos preparado. Y luego los hijos se convierten en el mejor maestro de los padres porque tenemos que ir aprendiendo de ellos quienes queremos aprender. Surge la segunda pregunta. ¿Hay algo más importante para ustedes, papás, mamás, que sus hijos? Porque ese es un elemento fundamental, señoras, señores. Si hay algo más importante para nosotros como padres, para quienes son madres, que nuestros hijos, no podemos lograr el objetivo que establece la normatividad para los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no van a estar al pendiente los papás de este trabajo. No les va a interesar, no les va a preocupar. Y surge la tercera pregunta. ¿Quién de ustedes, papás, le dedica día a día al menos 5 minutos a sus hijos para preguntarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué actividades te dejaron? ¿Te puedo ayudar? Cuando sumamos las respuestas de estas 3 preguntas, entonces cobra sentido el por qué estoy haciendo en esta introducción los comentarios que ustedes han escuchado. Y de esta forma, entonces, tenemos que ir a ver cosas importantes, porque luego a los niños les queremos exigir, a los adolescentes les queremos exigir y les demandamos que cumplan con su deber, que cumplan con sus obligaciones, pero esas obligaciones que luego son responsabilidades como debo respetar a la nación, debo comer cosas sanas que me ayuden a crecer fuerte, debo asistir a la escuela y hacer mis tareas, debo ayudar en la casa en tareas que correspondan a mi edad y no pongan en peligro mi salud, debo respetar a los demás aunque sean diferentes a mí. Todas estas expresiones, todas estas responsabilidades que debiera de cumplir un alumno,
que debiera de cumplir un niño en casa, un adolescente, no se logra. A ellos les hacemos 3 preguntas que también en el propósito de ir generando condiciones preventivas de cómo atender mejor el hecho educativo en la institución, queremos también tener un diagnóstico, indistintamente de que les apliquemos un diagnóstico inicial genérico, donde se preguntan sus datos generales, etcétera, etcétera, pero les hacemos, o personalmente les hago, una pregunta a los alumnos grupo por grupo. Y son 3 preguntas también muy sencillas. 1, les pedimos, ¿quién tiene, levanten su mano, quién tiene reglas disciplinarias en su casa? Solo el 40% o el 30% levanta su mano. La segunda pregunta, ¿cuántos respetan las reglas disciplinarias en familia? De ese 30 o 40, más de la mitad dice no respetarlas. Y viene una pregunta sencilla que podrán decir ustedes, ¿qué tiene que ver con todo esto que está platicando el profesor? Pero que es fundamental cuando le preguntamos al alumno, levante su mano quien tiende su cama y arregla su cuarto. Estas preguntas tan sencillas son generadoras para entender cuál es la condición que guarda cada alumno cuando llega aquí a la escuela. ¿Cuál es su realidad como hijo en la familia? Sumado a las otras preguntas que les hacemos a los papás, sumado a ese diagnóstico preciso que expliqué que encontramos al darnos cuenta en esa investigación de por qué suceden muchas cosas en las escuelas al tener esa cantidad de familias separadas, que no todas las familias separadas, como ustedes bien lo saben, son disfuncionales, también tenemos que decirlo. Pero al darnos cuenta la pluralidad que esto genera el venir de diferentes zonas de la región metropolitana, suma todas estas condiciones de caracteres diversos que genera polémica. Lo tenemos que atender, lo tenemos que hacer, claro, pero esto dificulta si no contamos con el apoyo de los papás. ¿Cómo influye la familia en la educación? Los primeros responsables de la educación de los niños son los padres. Y eso debe de quedar muy claro. Hemos confundido muchas veces y hemos querido cargarle a las escuelas esa responsabilidad al 100%, cuando los primeros responsables de la educación de los niños son los padres. La familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural. Esto entonces va dando un margen de entender cada vez mejor por qué la importancia de que papá, mamá, la familia participe, cumpliendo en esa parte de la educación original en la casa, y luego llega a la escuela para adquirir conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la edad y el contexto que sea, los padres deben educar transmitiendo valores, compartimientos genuinos, aceptando la diversidad y por sobre todo, marchando al ritmo individual que posee cada estudiante. ¿Qué podemos hacer los directivos, los maestros, cuando las escuelas, los papás las ven más como una estancia donde vienen a dejar a sus hijos, donde quieren que se los cuidemos, donde en vez de ver que tenemos que hacer un trabajo compartido, sienten que este espacio es una guardería en donde depositan a sus hijos y luego nos exigen que entreguemos resultados? Y luego se viene un ejercicio que es muy cuestionado a veces, en donde si el niño al final del ciclo escolar le fue muy bien en sus promedios, es porque es un buen alumno y porque tiene buenos padres. Pero si el niño le fue mal en la escuela, es porque la escuela no sirve o los maestros y el directivo no funcionan. Esto es un tema importante porque tenemos que entrar en un contexto más amplio de saber dónde está parada hoy nuestra sociedad. ¿Por qué hoy tenemos
una cantidad de jóvenes y algunos no tan jóvenes en profesiones equivocadas, o algunos sin profesiones, en actividades que no les gusta hacer. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué ha pasado desde la formación en el ámbito de educación básica y luego en el bachillerato? Tenemos un problema. Muchos de ustedes, estoy seguro, que les tocó vivir en su momento, en clases, tener la materia de orientación vocacional, por ejemplo. ¿Dónde quedó? ¿Por qué se retiró tanto tiempo el tema de ética y cívica? ¿Cuál era el propósito? Hoy tenemos en estas generaciones actuales, a la generación de cristal, a los ninis, etcétera, una serie de situaciones que no son producto de la casualidad, pero que el sistema, no me refiero a los partidos gobernantes, el sistema, cuando digo es quien controla la economía y la condición social y política del mundo y de nuestro país, propician un ejercicio de esta manera, donde con un sistema educativo que no tenga todas las herramientas, todos los elementos, todas las condiciones suficientes, se estén generando características de tener a mediano plazo futuros ciudadanos conformistas, paternalistas, que no logran dar el 100% porque están o mal formados o en una carrera que no correspondía a su interés. Y todo esto lo ha propiciado de alguna manera el sistema, insisto. Por eso decía al principio que hay cosas que son importantes que al final de esta participación su servidor quiere expresar como una sugerencia, como una propuesta sugerente a que hay acciones pendientes que tendrán que realizar el Tribunal de Justicia en las diferentes instancias, federal, estatal, y la Secretaría de Educación. Esto porque de alguna manera, hasta hoy y en muchos momentos, se ha buscado entonces culpar al profesor o a los directivos del esquema del sistema educativo en el que transitamos. Podemos tener culpas, podemos tener fallas, seguramente las tenemos. Habemos malos directivos, hay directivos buenos y hay directivos excelentes. Como habemos maestros malos y de igual manera buenos y excelentes. Pero aquí surge una pregunta. ¿Quién permitió que estuviéramos ambos en el sistema? Es el sistema. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué si analizamos con profundidad en la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en el ámbito educativo, tenemos que sujetarnos estrictamente a cumplir a cabalidad los planes y programas que se nos presentan? Y surge una pregunta más. ¿Estos planes y programas le tomaron en cuenta al maestro, al directivo para formarlos? ¿O se los impusieron? Y ustedes y yo sabemos que es lo segundo. Y entonces el maestro tiene que ejecutar acciones que a veces son hasta obsoletas, infuncionales o que son de relleno. Si se hiciera una revisión puntual, concreta, fuerte, a los planes y programas de educación básica, de bachillerato, de educación superior, de las escuelas normales, que son las escuelas formadoras de los docentes, de quienes imparten clases en las escuelas, nos daremos cuenta que hay contenidos programáticos que no debieran de estar. ¿Qué pasaría si en todo caso se hace una selección de contenidos programáticos y de materias, aprovechando la coyuntura de esta nueva época en que nos encontramos de la escuela mexicana? ¿Qué pasaría si se hace en una autocrítica una reflexión profunda para poder darnos cuenta que hay cosas que no van a ayudarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, para ser los mejores ciudadanos el día de mañana? Es urgente tener ciudadanos cada vez mejores, pero desde edad escolar, contar con niñas, niños y adolescentes buenos, comprometidos, responsables, visionarios, y que entonces
si encontramos desde educación primaria, detectamos las habilidades, las destrezas, las capacidades que tiene cada alumna, cada alumno, y le damos un acompañamiento en esa área del conocimiento a cada una, a cada uno de ellos, retiramos esos contenidos que no sirven de mucho, ustedes y yo sabemos que tendríamos a mediano plazo una sociedad competitiva, una sociedad con valores, que ese es uno de los grandes problemas que hoy vive nuestra sociedad, lamentablemente. La pérdida de valores es un factor que nos tiene acosados y que nos tiene en esta complicación que hoy vivimos. Y podemos buscar muchos culpables, pero no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones, alternativas, y como yo he dicho siempre, no importa quién meta el gol, lo que necesitamos es ganar el partido. Y ese partido se llaman niñas, niños y adolescentes, que son el presente y el futuro de nuestro país. Y donde entonces nosotros, los profesores, los directivos, podamos también corregir lo que tengamos y debamos que corregir. Porque ¿qué es un profesor? Pues el profesor es aquel profesional responsable que debe facilitar con su experiencia de aprendizaje a los alumnos su principal herramienta, que es la educación. Y hoy habría que agregarle un elemento más ante esta condición que nos toca vivir en suerte con la pandemia. Al menos el 60% de los maestros en educación básica activos estamos formados con un esquema pedagógico y didáctico distinto. Cuando tuvimos que empezar a trabajar en este nuevo esquema a distancia, primero, más del 40% de las maestras y los maestros de educación básica en las escuelas públicas no cuentan con herramientas digitales porque su recurso no es suficiente para adquirirlo. Ese 40% estuvo trabajando con un celular desde su casa. Ese 40% estuvo trabajando como apoyo con ese celular, a veces hasta de la hija o del hijo o de él, pero no con una tablet, no con una computadora. Las escuelas les dotamos hasta donde pudimos lo que teníamos. Y entonces, aquí viene una crisis complementaria. Los maestros de hoy no estábamos preparados, la inmensa mayoría. Puede haber algunos, pero no estábamos preparados para atender sorprendentemente este esquema que nos ha atosigado a todos. Y entonces, ¿qué requerimos? Un compromiso de las autoridades en los diferentes niveles educativos, federal, estatal, para que haya una capacitación en pedagogía a la distancia, en didáctica especializada, en educación socioemocional, en inclusión, que son 4 factores fundamentales. Y que entonces, si no tenemos estas herramientas nosotros, en el trabajo colectivo que hacemos compartiendo en las escuelas, en consejos técnicos y demás para encontrar algunas alternativas que sirvan de guía, hemos podido paliar un poco. Pero cuando yo hice una pregunta, y perdón que lo diga a título personal y en primera persona, pues, a una autoridad superior, si nos podrían dar una capacitación en pedagogía a la distancia y didáctica especializada, la respuesta fue: nosotros no creíamos que esto se iba a prolongar tanto y por lo tanto no estamos preparados para ello. Pero luego viene entonces un tema importante. Si ustedes revisan, y lo digo con todo respeto, no se trata, lo dije hace rato, de buscar culpables, pero creo que es muy conveniente en este ejercicio de la función preventiva de los docentes y directivos para con los planteles y sobre todo para con los alumnos. Hay una frase que nos han generado para responsabilizar a los maestros y a los directivos. No hay una circular, por ejemplo, en este momento, y ustedes saben que estamos en el día a día escuchando, sobre todo en estos últimos días, si se regresa a la presencialidad o no se regresa, o cuándo se regresa, que si se va a hacer mixto, que si se va a hacer híbrido, cuáles son las características. Y luego surge una frase mágica, porque no hay una instrucción por escrito donde se nos diga hágase de esta manera. Y se nos dice, o se le dice a la sociedad, en las escuelas
Los directivos tienen la autonomía responsable para tomar las decisiones que mejor correspondan. ¿Qué significa autonomía responsable? ¿A dónde nos lleva? Es una frase subjetiva, ambivalente, peligrosa, porque entonces, aquí, simplemente con el tema de la pandemia, ¿qué con el regreso a clases en este momento de los alumnos? Si bien es cierto que en la mesa de salud hay elementos que dan soporte a este ejercicio, que en algunos casos, lo digo con todo respeto, no coinciden por los datos que tenemos en esta escuela. Por ejemplo, cuando se nos dice los niños de 0 a 15 años son los que menos se han contagiado, sí, pues coincidentemente sí, porque están en su casa. ¿Qué va a pasar al momento de que salgan? ¿Qué va a pasar al momento de que se concentren en las escuelas? Pero aunado a eso, habría que revisar algunos otros elementos. Las escuelas particulares tienen una característica muy diferente de las escuelas públicas y pareciera que eso no se está viendo de manera integral. Y esto es preocupante y debe ser motivo de revisar contenidos en las normatividades que nos regulen de una manera equilibrada. Pero en esta acción en concreto, cuando hay presión de alguna forma para que se presenten los alumnos en la presencialidad, en las escuelas particulares el riesgo es menor. ¿Por qué? Es sencillo. Más del 95% de los alumnos en educación básica, los padres los llevan y los traen. El riesgo de contagio en el trayecto es menor. Pero en las escuelas públicas, en una escuela como esta, el 80% se va a trasladar en camión, en transporte público. Y viniendo de más de 100 colonias, como lo expresé, ¿cómo podemos controlar ese riesgo de contagio? Y si bien luego entonces un niño sale de su casa y trae ya el contagio y los papás no se dieron cuenta y coincidentemente al estar en la escuela empieza con síntomas, el papá, la mamá, el tutor, lo primero que va a decir fue responsabilidad del director porque no tomó las precauciones adecuadas para evitar esto. Pero luego viene junto a ello el riesgo del contagio con demás niños, con los maestras, con los maestros, con toda la comunidad. Entonces, hoy, este ejercicio de la función preventiva, particularmente en este tema que nos ocupa, ante la pandemia, ante este COVID-19 que nos sorprendió a todos y que nos está metiendo en una nueva realidad, yo no comparto la idea de una nueva normalidad. Esto no es normal. Estamos entrando en una nueva realidad que nos llevará a una normalidad sobre el paso del tiempo. Entonces, pues, señoras, señores, operadores del sistema penal, aquí hay tela suficiente para analizar, para revisar, para buscarle esos vacíos que tienen las leyes ante la realidad que hoy vivimos y que va a ser importante que nos lleve de la mano conjuntamente con algunos ejercicios que tengan que hacer nuestros representantes populares en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, para poder modificar leyes, para actualizar normas, para adecuar circunstancias a la realidad que hoy vivimos ante este serio problema que nos embate, ante este serio problema que nos aqueja. Con ello, entonces, señoras y señores, yo quiero ir cerrando poco a poco esta parte para dar paso a las preguntas y tratar de contestar las que estén a nuestro alcance con algunas ideas. ¿Cómo influye el sistema político, económico y social sobre el sistema educativo y en la formación de los niños, niñas y jóvenes, cómo trasciende? Hay una concatenación, no es suelto. No podemos juzgar solo a las escuelas en una condición así, ni a las maestras, ni a los maestros, de los culpables únicos de que no tengamos un nivel académico suficiente. Son multifactoriales los hechos que acontecen para que esto suceda.
Hoy sabemos ustedes y su servidor que la mayoría de las comunidades escolares son una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en esta edad, sobre todo en las secundarias y en alumnos de quinto y sexto de primaria, es en donde empiezan los graves riesgos de llamarles la atención a algunos actores externos, de invitarlos, de meterlos a otro tipo de acciones que no son las mejores. Y entonces, hoy cobran mucho vigor el hecho que establece la escuela mexicana y que tendríamos que tomarla todas y todos, el educar para la vida, el educar para la vida en un esquema de coparticipación entre todos los actores, empezando por padres de familia, sí directivos, sí maestros, pero también autoridades. Y esto es importante. En muchos casos, los alumnos, como ya mencioné, de quinto y sexto de secundaria se convierten en caldo de cultivo para acciones delictivas. Y eso lo sabemos, y ustedes más que un servidor. Las condiciones socioeconómicas, falta de empleo, la ausencia de valores universales, cívicos y culturales, son factores que contribuyen a la crisis delictiva por las que transitan muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se han perdido límites de autoridad en las familias, creando excesos, acciones permisibles y laxas. Jóvenes olvidados por las familias, familias desintegradas, familias disfuncionales, como ya lo mencionaba, familias fantasmas, donde no está ni el papá ni la mamá, donde el niño se tiene que autoformar hasta donde puede y apoyar con el vecino, con la vecina o con quien le designan de apoyo si es que tienen recursos en su familia. Han cambiado, transformado los roles de las familias y de las escuelas hoy en día y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Porque cuando muchos de ustedes y su servidor nos formamos en las escuelas, eran otras las condiciones, eran otras las características. Y allí viene un elemento importante también que tendremos que valorar, lo dije hace rato y en un momento más lo tocaré con mayor profundidad, el tema de los derechos humanos, que en algunos momentos nos deja en estado de indefensión y sin condiciones de poder actuar para ayudar al alumno, para ayudar a la familia y para contribuir a una mejora educativa. La obligatoriedad de la educación ha sido mal entendida, porque pareciera que la obligatoriedad de la educación es para el director, es para el maestro, cuando la obligatoriedad de la educación es para el Estado y es para los padres de familia, como lo establece hoy el artículo 3º constitucional. Y esto es un asunto que no lo han dimensionado las autoridades o no lo quieren dimensionar para que pudieran dirigirse desde spots, acciones a través de las redes donde le esclarezcan y le digan y sensibilicen a los padres de familia cuál es el margen de su obligatoriedad en la educación de sus hijos. Y mientras que esto no sea entendido así por los padres, van a seguir dejando suelto el esquema. Sé que hay muchos padres que lo hacen, pero también es un porcentaje importante los que no lo hacen o no lo hacemos. Muchos de los adultos desconocemos los riesgos y factores a los que hoy en día están expuestos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es preocupante cómo en los entornos de las escuelas, los riesgos que viven, sobre todo en las escuelas públicas, por esos niños que tienen que irse caminando a tomar el camión o se van caminando hasta su domicilio, los que viven cerca, los riesgos a los que se enfrentan y que trae consecuencias posteriores en la propia comunidad escolar y en su propia familia y en su entorno donde se desenvuelve el alumno. Hoy tenemos un alto porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en crisis. No se están atendiendo, no los estamos atendiendo adecuadamente. No hay una, no sé si llamarle capacidad, disposición, compromiso de poder atender esa parte. ¿Cuántos niños, jóvenes, adolescentes nos hemos dado cuenta de que están en peligros de suicidio o se han suicidado por esa crisis en la que viven? Y tiene que hacerse algo en esta condición. El maestro, la maestra con su buena voluntad, no le es posible resolver y atender esto.
debieran de contar todas las escuelas en el sistema educativo con un equipo interdisciplinario, con un gabinete psicopedagógico que tuviera psicólogo, trabajador social, médico escolar. Son muy pocos los que lo tienen. En el caso nuestro, en un solo turno contamos con él, en el otro turno no. Pero esto nos dice y vemos cómo la ambivalencia de lo que sucede al comparar los resultados que encontramos en las acciones de estos adolescentes en nuestra institución. Y hoy tenemos junto a todo esto otro gran reto que tenemos que atender y preparar y que la autoridad debe tomar cartas en el asunto. El uso inadecuado de la tecnología. Este es un gran reto. Nosotros incluso llegamos a pensar antes de la pandemia la necesidad de que tendríamos que recogerles los celulares si no se ocupaban para actividades educativas o en los momentos en que no se requerían, porque eran utilizados para hacer mal uso de ellos, para generar problemas, para subir fotos a las redes de las chamacas, de sus compañeras, en diferentes circunstancias. Todo esto va generando a contribuir, o mejor dicho, va contribuyendo a generar, perdón, un esquema nada fácil en el sistema educativo y en la formación de las futuras generaciones. El exceso de uso de las tecnologías, que ese es otro elemento dicho por expertos, no por un servidor, donde estar muchas horas frente a la pantalla también es cierto que causa un daño neurológico, sobre todo aquellos que tienen menos de 17 años. También ahí es importante, entonces, concedo razón a la necesidad de regresar a la presencialidad, por algunos elementos sí, pero siempre y cuando hubiera las condiciones suficientes de la salud, de evitar riesgos en la salud, de evitar contagios y demás, porque entonces estamos poniendo en la balanza, sí, la importancia de ese estado socioemocional que vive el alumno, si esa condición neuronal que le está pasando al estar trabajando varias horas en la computadora, frente al riesgo de una enfermedad inmediata si no tenemos los suficientes elementos para ser previsores en este ejercicio, que puede traer hasta consecuencias fatales. Esquemas diferenciados en las escuelas, como ya mencioné hace un momento, entre las escuelas particulares y públicas, eso son elementos que no nos ayudan a poder generar un ejercicio completo de prevención integrador, porque se manejan formas distintas. En la zona escolar donde esta institución está enclavada, somos 37 escuelas, 30 son privadas, 7 son públicas, y esto genera controversia cuando tenemos que tocar temas profundos como los que hoy estamos abordando. Y finalmente, en este punto en particular, hay un tema muy fuerte. La desvalorización que se le ha dado a las maestras y a los maestros y a los directivos. La desvalorización que se ha dado, a lo mejor somos tenemos parte de culpa en ese ejercicio, pero somos parte de un sistema que nos ha metido en esta dinámica que he explicado y que muchos de ustedes o todos ustedes conocen. No podemos nosotros lograr que la sociedad se transforme solo por el esfuerzo nuestro. Porque mucho de lo que nosotros hacemos en un día o en una semana, las redes sociales o los medios, en instantes, todo lo derrumba, todo lo transforma, todo lo revierte. Y ahí entonces hay otra vez trabajo que hacer desde el ámbito jurídico, del ámbito de responsabilidad de leyes, para regular con mayor energía algunas de esas acciones que están sueltas y que no permite entonces el que se pueda avanzar en ese sentido. Dicho de esta manera, entonces, habría que revisar a actores, factores diversos que contribuyen a que tengamos hoy una sociedad de adolescentes y jóvenes alterada, desvalorizada, desproporcionada, desequilibrada, desorganizada, conformista, paternalista, dependiente, viviendo en el límite del torbellino de la delincuencia y del crimen y sus efectos en algunos casos. Sé que no es la generalidad, pero sí es un porcentaje importante que están en esta condición que genera contrapesos. Y eso entonces
complica el que se puedan realizar acciones preventivas profundas que se logren objetivos a corto, a mediano o largo plazo. ¿Qué necesitamos entonces? Leyes actuales, leyes oportunas, leyes de avanzada, que contribuyan ante la realidad que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. De esta manera, y con esto concluyo esta parte de mi participación en espera de tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas, ¿qué sugerimos? ¿Qué sugiero en lo particular? Se deben de promover por diversas vías, medios e instancias la justicia integral para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No hay la justicia plena desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero visto desde esta parte, desde esta cara de la moneda, nos encontramos que estamos dejando en estado de indefensión por todos estos factores, por todo lo que se ha dicho, por todo lo que he comentado, y esto es preocupante. ¿Qué más necesitamos? Con ello, entonces, garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no se están teniendo en su totalidad el cuidado de lograr ese objetivo. ¿Qué más necesitamos? Y que también es una propuesta sugerente. Formar, capacitar y actualizar a directivos y maestros en estos ámbitos también donde podamos entender un poco del esquema de derecho, del esquema de las normas, porque el maestro pareciera para muchos que somos todólogos y así nos convertimos a veces, pero desconocemos de muchos de estos ejercicios y es ahí donde cobra un valor importante el encontrar el justo punto medio de los derechos humanos, porque eso nos ha traído una cantidad de complicaciones en la mayoría de las escuelas. Eso nos ha traído una cantidad de diferencias entre padres, alumnos y maestros, porque la forma en que entendemos unos y otros los derechos humanos o interpretamos los derechos humanos generan conflicto. Se tiene entonces que capacitar, orientar a todas las maestras, a los maestros, pero también a los padres de familia. Si no lo hacemos, vamos a seguir buscando culpables y no soluciones al problema. Por ello, entonces, es importante, desde mi muy particular punto de vista, corregir y superar los vacíos jurídicos en nuestras leyes que dañan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Habrá que dimensionar y difundir en toda la sociedad, empezando por las comunidades escolares, el derecho superior de la niñez, que no lo hemos querido entender así, que no lo hemos tratado así, y que solamente quiere verse este aspecto que se trata en las escuelas, cuando debe de tratarse empezando en la familia y también promoverlo en el resto de la sociedad. Y con todo ello, para lograr muchos de estos propósitos, ¿qué se ocupa? Desde mi particular punto de vista, una vinculación entre el Poder Judicial y las comunidades escolares a través de convenios con la Secretaría de Educación Jalisco o Secretaría de Educación Pública, según sea la instancia y el nivel, y el Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial. De esta manera, señoras, señores, operadores del sistema penal, mi opinión, que puede ser seguramente discordante de la de muchos de ustedes, que puede estar ajena a la interpretación y al conocimiento que muchos de ustedes tienen, pero que hoy les ha hablado un maestro, un directivo, un padre de familia, un exfuncionario, que también conoce un poco desde la otra parte del tema del esquema de leyes, un ejercicio que debiera atenderse de forma integral y que está disperso, que está minado, que no ha sido posible integrarlo y que urge hacerlo, porque sus hijas, sus hijos, los míos, los de todos, son el presente y el futuro de este país. Vale la pena que le dediquemos tiempo a esta tarea que es urgente y que es inaplazable.
Agradezco hasta ahí su atención y maestra, no sé si tenga ahí algunas preguntas. He estado viendo muchas, pero no, por estar hablando no me he detenido a analizarlas. Si tiene algunas que usted haya seleccionado, le agradecería si es que es conveniente contestarlas. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Creo que esta ponencia, como muchas opiniones que hay por aquí, comparto. Seguramente a muchos padres de familia y obviamente operadores del sistema de justicia penal para adolescentes, pues nos deja un panorama sobre qué es lo que viven nuestros adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y me voy a permitir empezar a dar lectura rápida a algunos comentarios y también aquí está Josué para apoyarnos porque también a través de Facebook Live están haciendo muchísimas preguntas y comentarios. Primero Jorge Vizcarra le manda muchos saludos y también Noel Velázquez Castro menciona que en alguna ocasión tuvo la posibilidad de entrevistarlo para su tesis de maestría acerca de la escuela de padres y que esto le dio sustento para su tesis. Entonces le manda muchos saludos también desde Zacualco de Torres. Bueno, entre otras muchas cuestiones, veo que hay muchísimos comentarios, sobre todo muy positivos. Me preguntaron en Facebook también, perdón, me voy a adelantar aquí, si tenemos algún porcentaje de la deserción escolar que hubo aproximadamente Sí, con esta pandemia. en este momento, con el tema de la pandemia, tuvimos 3 bloques o 3 tipos de alumnos en todas las escuelas. Los regulares, que son aquellos que siempre estuvieron conectados, unos con cámara abierta, otros no, pero al final de cuentas conectados en el trabajo a distancia y que no quedaron materias pendientes y pasaron a otro grado. Aquellos que fueron intermitentes, que así se les denomina, porque estuvieron de vez en cuando conectándose y que dejaron algunas materias, pero que por la instrucción que hoy la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación Jalisco ha establecido, no se debía reprobar a nadie y se tuvo que pasar a esos alumnos. Y aquellos alumnos, el tercer bloque, de sin información, que los registramos como SI, que nunca estuvieron conectados o 1 o 2 veces cuando mucho, pero que tampoco los debimos de detener en el grado en que estaban. Los tuvimos que transitar hacia el otro grado que va a ser un serio problema hoy. Y qué bueno, aprovecho porque esto nos permite expresar. Imagínense ustedes, señoras, señores, el maestro hoy tendrá que hacer al menos 3 planeaciones. Va a tener que planear para el alumno que pasó de primero de secundaria a segundo y que en segundo lleve ya los programas establecidos para segundo grado. Y va a tener que atender de esos alumnos a una parte presencial y a otra distancia. Pero luego va a tener que atender y hacer una planeación para los alumnos que pasaron de grado sin estar acreditados y que va a tener que septiembre, octubre y noviembre regularizarlos. El maestro va a tener que ser multifuncional en el aula y también dividirse para atender a distancia a aquellos que no quieran ir y que están en esa condición de que pasaron sin estar aprobadas sus materias. Entonces, eso hace que se pueda reducir en mucho el término de deserción, porque la deserción, porque estos no los tomamos todavía como deserción, sino hasta septiembre, octubre y noviembre revisaremos si esos que estaban sin información se incorporan y la deserción entonces no rebasa más allá del 5%. Ese es el dato concreto, pero por estas características que menciono. Sí. Continúo con algunos comentarios del público, de nuestros alumnos. Luis Antonio Gómez Hurtado menciona, en estas épocas de la pandemia se ha identificado el desequilibrio y desigualdad de una sociedad y que definitivamente ha afectado en la deserción escolar. Y es cierto su estado de ánimo. Saludos, maestro Lupe. Recuperar a estos adolescentes disminuyen los problemas de agresiones. Erika del Rocío, excelente director, muy respetuoso de sus alumnos. Efectivamente, todos los días, excepto la pandemia, saludaba a cada uno de los alumnos y alumnas de mano y les preguntaban cómo está. Mili Santana menciona, considero que el maestro delante del aula ha perdido autoridad ante los padres consentidores que anteponen a sus hijos a las reglas de la escuela y a las observaciones de maestros, y eso ayuda a que los alumnos realicen bullying, que los padres pretenden dejar la educación de los hijos en manos de las instituciones de educación y no en casa.
no comprenden que los hijos acuden a la escuela a adquirir conocimientos. Bueno, mucho de lo que usted ya comentó. Hay unas preguntas que yo quisiera lanzar aquí. Dice Iván Quiroz Maldonado, tomando en cuenta que existe la instancia de prevención del delito, ¿de qué manera o en qué sentido debería ser la cooperación del Poder Judicial y la Secretaría de Educación? ¿Y cómo debería ser este convenio? ¿En qué sentido lo propondría usted, maestro? Primero tendría que haber un acuerdo entre el presidente del Supremo Tribunal y el secretario de Educación para que les dé las facultades jurídicas a las partes y detectar la problemática en donde pueda atenderse, incluyendo el hecho de que a los maestros hasta nos puedan capacitar para ser mediadores de conflictos en algún momento o contribuir en esas tareas por la cantidad de conflictos que hay todos los días y en todas las escuelas. Entonces, son muchas las acciones que podrían hacerse, solo menciono esta por cuestión de tiempo, pero tendría que hacerse así en un ejercicio piramidal, este convenio, y de ahí poder conjuntamente ver en qué áreas del Supremo Tribunal se vinculan con ciertos niveles de la Secretaría de Educación para atender este ejercicio. Bien, Josué, creo que tienes por ahí algunas preguntas, si me haces favor. Sí, claro que sí. En Facebook, Fabián Rodríguez nos comenta, considero que la educación fue parada en su totalidad por el gobierno y llevamos ya 2 ciclos afectados. Este agosto no es seguro, aunque nuestro presidente lo diga. Algunos comentarios adicionales. Un segundo. Nos dice que lo cierto es que no hay un programa cierto en la educación, están improvisando, por lo menos así parece, nos comenta Patricia Sánchez. Nos comenta Itzayana Romero, a ver, si un niño sale positivo, ya tuvo una incubación de 14 días previos antes de comenzar con los síntomas, ya para esto todos los demás se contagiaron previos. Bueno, son infinidad de comentarios. Hay una pregunta en nuestro chat que nos dice, Claudia, los menores que son hiperactivos, que si bien es cierto, aún asistiendo a clases, es una tarea especial atenderlos, ¿qué estrategias como maestros implementarán ahora que deberán estar frente a una pantalla? Tenemos primero, contestaré al anterior o agregaría a lo anterior con el tema del contagio. Miren, nosotros, por ejemplo, estamos pensando, si no hay vuelta de hoja, perdón por el término tan coloquial, aquí afortunadamente el espacio físico es amplio. A la hora del receso estamos previendo y vamos a invitar a que al menos haya 5 padres de familia que nos acompañen con cada grupo para prever que no se junten uno con otro. Pero, ¿qué va a pasar si un niño, con todas estas prevenciones y con todos los cuidados de los protocolos para el ingreso, etcétera, etcétera, viene en esa condición como lo acaba de mencionar la persona que le dio lectura a su documento, a su comentario? No solamente es el tema de los alumnos que puede contagiar, el maestro tiene que ir a hacerse la prueba. ¿Qué? Si a los 4 días o a la siguiente semana surge otro niño, ¿el maestro va a tener que ir a volverse a hacer otra vez la prueba? ¿El maestro va a tener que seguir erogando de su bolsa esto? O sea, el tema no es menor, pero más allá, y lo voy a decir con sus letras con todo respeto, hay un personal que es valiosísimo que pocas veces se toma en cuenta, que son los intendentes. Hoy su vida también está en riesgo, porque tiene que ir a sanitizar, tiene que ir a tener contacto con los espacios donde estuvieron alumnos. ¿Y si hay algunos alumnos contagiados? ¿Y no sabíamos? Y si no tenemos los recursos para poderles dar los elementos de prevención a este personal, entonces todo esto trae una consecuencia y tiene que ser atendido con urgencia. La Secretaría dice que destinó 220 millones. Ojalá que eso llegue a cabalidad en esos insumos que ocupamos, de sanitizantes al ingreso, el gel, que es lo que sí ya llegó, pero hay otras cosas que no podemos tenerlas, que vamos a buscar cómo, pero no está fácil el tema, es preocupante verdaderamente, y no es falta de ganas ni de responsabilidad de tener a los alumnos presencialmente. A los maestros les facilitaríamos el trabajo educativo, pero no los podemos poner en riesgo ni a los alumnos ni a los maestros si no hay condiciones. Perdón, la otra pregunta se me escapó, discúlpeme. No se preocupe, le volvemos a dar lectura. Nos dice, un segundo, sí. Tomando en cuenta que existe, esta no es, una disculpa. Bien, ya. Los menores que son hiperactivos, que si bien es cierto, aún asistiendo a clases, es una tarea especial atenderlos,
¿qué estrategias como maestros implementarán ahora que deberán estar frente a una pantalla? Pues aquí es uno más de los grandes retos que tenemos. Si con aquellos que no lo son cuesta mucho trabajo que permanezcan más de cierto tiempo sentado en las pantallas, ahora los hiperactivos traen una condición distinta. Y si el papá o la mamá no nos apoya, esto trae consecuencias mayores. Comento un ejemplo sin dar ningún nombre por respeto y porque no se debe hacer. En esos niños sin información que les digo de esos 3 bloques, empezamos a buscarlos por diferentes medios, mandando hasta a sus casas en algunas ocasiones y viendo a ver cómo los contactamos para saber por qué no estaban asistiendo a la distancia a las actividades, por qué no se conectaban. Una mamá nos dice, textual, yo no puedo con mi hija, ayúdenme con ella. Recíbame deje pasársela para que usted le explique. Sí, está bien, pásenos la señora. Era la 1 de la tarde y la señora va y toca a la puerta del cuarto de la joven y le pregunta, hija, ¿ya te levantaste? ¿Qué puedes hacer con ese tipo de alumnos? Si el papá, si la mamá es tan permisible en esa condición, a nosotros nos toca entonces resolver hasta donde podamos. Y es lo que haremos en esa condición. Perdón que lo diga, se ve muy burdo, pero el maestro tiene ciertos límites de preparación y de capacidad. Si no tenemos esos equipos interdisciplinarios, esos gabinetes psicopedagógicos a los que me refiero, que nos ayuden con este tipo de niños y con otros más, va a ser muy difícil. Pero también a mí me parece, y lo digo con sus letras totales, creo que antes de regresar a la presencialidad, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Jalisco debieran promover una capacitación previa a padres de familia, que no se ha hecho. Que si después de promover esa capacitación puntual, sí hay algunos cursos, algunos talleres, algunas cosas sueltas, pero no dirigidas expresamente a las comunidades que tenemos. Si esto se promueve con padres de familia y el padre de familia no le interesa participar, entonces ahí ya la autoridad no tiene responsabilidad si el papá no está queriendo apoyar. Pero creo que debe ser condicionante que el padre tuviera una actividad propedéutica previa al regreso a clases para que todos podamos estar hablando el mismo idioma. Entonces, se ocupan de estos elementos para atender también a esos niños con esas características. Claro, maestro. Y esto, bueno, tenemos otro comentario en Facebook que tiene relación donde nos comentan, en mi caso, mi hijo de secundaria no se pudo conectar, pero se entregaban los trabajos respectivamente, pues hay un dicho, con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. Sí, o sea, son varias las formas en que se trabajó. Se trabajaba, se entregaban los lunes actividades para que las recogieran aquellos que no tenían equipo y que entonces de manera autodidacta, pero ahí estamos hablando de un padre responsable, de una madre responsable. Y entonces habría que hacer un diagnóstico de cuántos tenemos, lo digo con todo respeto, cuántos somos los que estamos en una irresponsabilidad que dejamos de lado ese gran compromiso para con nuestros hijos y cuántos son los verdaderamente responsables. Si fuera más del 70% los que cumplieran a cabalidad con esta tarea, esto sería más fácil resolverlo, pero eso nos complica. Bien, tenemos más preguntas, es una infinidad de comentarios y preguntas, pero trataré de darle alcance a los que pueda. Hay Nos muchas. pregunta, sí, son demasiados. Bueno, me voy a permitir, si me das oportunidad, Adelante. está el juez Horacio Vega, dice qué preclaridad del ponente, muchas felicidades. También está el juez Iván Vladimir, que hace un comentario acerca de la escuela para padres, que ya se me perdió aquí entre tantos. Tienes toda la razón, a la hora de que uno quiere identificar, ya brincó Sí, Bueno, hay claro. muchas felicitaciones, maestro Madera, qué excelente ponencia. Nos hace reflexionar sobre la importancia de poner atención a nuestros niños, niñas y adolescentes y actuar desde la postura en la que nos encontremos. Excelente ponencia, excelente explicación de la realidad escolar. Muchas gracias, gran ponencia, profesor.
¿Por qué cuando un docente conoce que un adolescente se encuentra involucrado en un posible delito, ya sea generador o sea receptor, no actúan o no les indican cómo actuar? A veces ni dan conocimiento a los familiares o a las autoridades competentes y a veces son delitos graves como un abuso sexual infantil. Bueno, ese del por qué, yo creo que dependiendo de la escuela y en donde estén y al maestro que les toque o la Directivos. autoridad que esté, ¿no? Ahí creo que mucho depende porque pues hay quien actúa responsablemente y otros que a lo mejor desconocen los protocolos a seguir. Para ello también tengo entendido que hay un protocolo de actividades que tienen que ustedes seguir en esos casos, ¿no? Correcto. Sí, tenemos que seguir al pie de la letra esos protocolos y hemos estado dando en el caso nuestro capacitación a padres y alumnos. Que obviamente los padres que acuden no es ni el 1%. A los alumnos se los dimos cuando eran en presencial a todos, con apoyo de derechos humanos, de la Fiscalía, de la Policía de Zapopan. Estuvimos trabajando porque nos interesa mucho atender esa parte. Pero sí tiene que ver, cada directivo tenemos formas distintas de actuar. Así es. El licenciado Iván Vladimir, vuelvo con el juez, dice la escuela para padres debería de ser obligatoria. El Estado debería también de proporcionar el capital humano para atender las necesidades primordiales de los planteles educativos. En la mayoría no existe una trabajadora social, enfermería, etcétera. El directivo o el docente o el prefecto es quien debe de cubrir estas áreas. Es correcto. Y ahí, perdón, no, se va a escuchar mal, señoras, señores, pero esto no es un asunto nuevo. Cuando su servidor tuvo la posibilidad, por la decisión de los ciudadanos, de estar en el Congreso del Estado, esas dos iniciativas quedaron aprobadas. La obligatoriedad de preescolar nació en Jalisco y se mandó a nivel nacional, y fue una iniciativa que presentamos su servidor junto con otros compañeros. Y la escuela de padres, ese es otro tema que también fue origen de nuestras ponencias y han trascendido en el país, pero eso que menciona, yo coincido cabalmente, debiera ser obligatorio. Sí, adaptar la escuela de padres en los horarios de papás en fin de semana, hoy con el apoyo de las tecnologías puede hacerse en horarios discontinuos, etcétera, pero sí tendría que ser una condicionante si queremos salvar a estas generaciones de futuros ciudadanos. El juez Miguel Valenzuela dice muy claro el ponente en relación a la escala de valores que son necesarias para el desarrollo de una sociedad y el planteamiento de los problemas de la educación. Y con relación a este comentario del juez Miguel, Luis Pablo Villalobos García menciona, dice, ¿por qué no se hace la labor para que regresen las clases y materias sobre civismo? Porque civismo y valores, pues evidentemente son una falta muy clara ahora en las escuelas, ¿no? Y en los planes y programas, pues ahora han sido descontinuados. Civismo ya se tiene, Uh-huh. que es FORCE, se maneja como FORCE por sus siglas, pero sí no en el alcance que tenía anteriormente. Y de ahí que hoy estamos perdiendo identidad nacional, entre otras grandes cosas. Hoy estamos perdiendo nuestra identidad de origen. Hoy estamos perdiendo el respeto a los símbolos. Además, muchos alumnos, ni siquiera si les preguntamos al azar cuáles son los símbolos patrios, no los identifican. Y es parte de esa pérdida de valores cívicos que son fundamentales para que haya identidad en una nación, en un estado, en una sociedad. Bien. Pues siguen las felicitaciones. Este profesor y padre merece toda mi admiración. Seres humanos como él hay pocos en el mundo. Tema muy interesante. Adelante, Josué, en el momento que quieras Sí, claro. intervenir. Como Hay muchas. comenta, hay muchas felicitaciones, dice Fernando Fidel. Muchas felicidades, profesor. Es evidente su compromiso en el tema de niños, niñas y adolescentes. Gran manejo del tema. Mi profundo agradecimiento por su ponencia. Nos comenta Ileana Ramona, felicidades por la ponencia. Me abre el panorama de proporcionar las herramientas a los maestros desde el Instituto de Justicia Alternativa. Marisol Contreras nos comenta, es un tema muy complejo porque ha aumentado bastante el número de menores infractores y en este tema de prevención están inmiscuidos los padres y maestros para evitar esas deserciones escolares que propician que los jóvenes busquen el apoyo, muchas veces en grupos delincuenciales. Nos comenta también el Instituto de Justicia Alternativa mediante un convenio de colaboración entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto de Justicia, de Justicia Alternativa y Secretaría de Educación Jalisco, se implementará capacitación al personal docente.
Bien. Sí, adelante. Debemos de aprender, Fernando Fidel, de la situación en el extranjero en donde decidieron abrir planteles escolares teniendo como consecuencia el contagio masivo, como sucede en ciudades de Europa y Norteamérica. Ay, maestro, pues todavía no terminamos de darle fin cuando ya tenemos fila de comentarios. Tenemos una fila de 64 posteriores a este. El problema es que como padres queremos que todos nos hagan, además pedimos ayuda a cuando somos ineptos para ello. Paulina Ornelas, las maestras desde hace décadas son mediadoras empíricas habituadas a mediar entre alumnos, padres de familia y otros maestros, proveedores de libros, etcétera. Lo importante hoy en día sería formar la mediación desde la infancia, para que así contaran con herramientas para solucionar sus conflictos. Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis, ya que ahora los planes y programas de estudios y desde la Constitución exigen que se proporcionen todos los medios, las herramientas para generar niños capaces de resolver conflictos, ¿no? Entonces, este es un punto muy interesante. Excelente que estamos hablando de una realidad que estamos viviendo. Jaime Navarro dice, coincido con el juez, los padres debemos de ser educados y hay que apostarle mucho a la educación. Adelante, José. Recomendando, Ramiro Esquivel nos dice, ¿de dónde quieren que tengamos medios humanos para lo que se solicita si bajaron el presupuesto para la actualización de los profesores? Todo porque el presidente de la República, su mayor deseo es seguir manteniendo a los niños, así como adultos mayores. Comenta Silvia Gamboa, Force a nivel secundaria, que es lo que nos comentaba. Marisol Contreras, los medios de comunicación y programas también tienen bastante la culpa de la pérdida de los valores. Carla Cruz nos dice, muchas felicidades maestro con toda la ponencia y coincido con sus preocupaciones. César González nos comenta, excelente disertación maestro Madera, felicitaciones. Y bueno, por último, Vicky Cervantes nos dice, a nivel federal hay programas de prevención social de la violencia y la delincuencia que los tiene que llevar equipos multidisciplinarios, pero como siempre los recursos se destinan a otra cosa menos a esto. Bueno, pues Facebook también está lleno de buenos comentarios. Creo que sobre todo, pues muchas felicitaciones por esta brillante y excelente ponencia, maestro Guadalupe Madera. Y bueno, pues no nos queda más que, si no sé si quiera dar un mensaje de cierre para esta ponencia y agradecer a todos también que han estado muy activos. Y eso es bien padre, muy interesante porque tenemos esa forma de interactuar en tiempo real con todos ustedes. Adelante, maestro. Y si me permiten, quiero dar lectura a un texto que me parece muy importante, que nos puede ilustrar y ayudar a todos, que habla sobre las emociones, el cual dice, las emociones son un gran regalo. Contrariamente a la idea de que las emociones pueden ser negativas o destructivas, yo las veo como neutras. Pero eso sí, lo que no es neutro es lo que pienso y hago cuando me invade una emoción. Si logro madurar emocionalmente y desarrollar competencias emocionales, no puedo sino dar la bienvenida a todas las emociones. A la pena, porque me hace sabio. A la ira, que me hace fuerte. Al miedo, que me vuelve prudente. A la pasión, que estimula la creatividad. A la soledad, que me hace buscar la conexión con los otros. A la vergüenza, que me hace humilde. A la alegría, que me expande y me sana. Al amor, que me completa y me muestra lo bello que es la existencia. Sí, soy inconsciente e inmaduro emocionalmente. La pena me deprime. La ira me hace dañar a los otros. El miedo me hace cobarde. La pasión me lleva a instrumentalizar. La soledad me lleva a la angustia. La vergüenza a la misantropía. La alegría a la envidia. Solo el amor es especial, pues siempre completa y muestra un mundo bello. Casaus 2007. Gracias, enhorabuena por este proyecto que están desarrollando en el Supremo Tribunal de Justicia
y gracias por esta oportunidad de poder dar nuestras opiniones basadas en nuestras experiencias. Muy buenas tardes a todos, saludos, un abrazo a la distancia y que Dios y la vida nos sigan cuidando ante todos estos riesgos. Hagamos la parte que nos toca. Muchas gracias, maestro Madera. Mil gracias por su excelente ponencia. Y perdón, voy a dar el uso de la voz antes de cerrar esta sesión a Josué, que tiene algunos avisos que darnos. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Seré muy breve. Quiero recordarles que en estos momentos ya está en el chat de Zoom y Facebook el enlace para registrar la asistencia del día de hoy, así como la del día lunes y martes 16 y 17. Quiero recordarles que solo será posible registrar las asistencias durante la semana en que se está desahogando la unidad. También les he compartido un enlace de Drive que contiene el temario y los materiales que hemos obtenido hasta el momento por los ponentes. Hay dudas sobre la confirmación, el correo de confirmación de asistencia en cuanto que no lo han recibido en sus correos. Les pedimos verificar en el correo utilizado al momento de registrarlo y en el spam de su bandeja. De igual forma, quiero informarles que lo importante es que llenen y envíen este formulario para que se registre su asistencia. Esta es la forma en que van a garantizar que hay un registro. Les voy a mostrar en este momento una pequeña confirmación, lo cual comenta que ya han capturado su asistencia. Ahorita en mi pantalla se ve. Si al momento de llenar el formulario ustedes ven reflejado esta parte, eso quiere decir que su asistencia ya quedó registrada. Van a garantizar que... Sí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán visualizar toda la oferta de capacitación de la Escuela Judicial. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Escuela Judicial del STJ, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Al seguirnos y suscribirse pueden recibir las alertas de cuando iniciemos las transmisiones en vivo, así como las ofertas de capacitación. Hay una duda en preciso sobre el canal de YouTube en cuanto a los videos de este taller. Quiero informarles que está pendiente de que sean visibles. Esperemos que a partir de la siguiente semana ya estén todos los videos obtenidos de la unidad 1 y 2 para que puedan visualizarlos. Por el momento solamente pueden ser visualizados a través de Facebook. Ahí está toda la cartera de este taller y de otros cursos que se han ido desarrollando. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Gracias, maestra. Y pues cuídense mucho y descansen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor Madera. Muchas gracias y felicitaciones. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, como siempre, Josué. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Un gusto. Gracias a todos por estar conectados y permanecer en esta sesión, como siempre. Nos vemos mañana.